Señor Jesús a todos. Un gusto para mí poderles ver esta noche aquí, todos juntos reunidos. Nuestra confianza está solo en Él. Solamente en Dios podemos confiar 100%. Hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestra enseñanza, las acechanzas del diablo. Vamos a considerar, vamos a hacer un repaso, porque pues como es una información que toca digerirla bien, vamos a volver a hablar, vamos a reforzar sobre el choque interno infinito y el acto del engendramiento. Ustedes perdonarán, estamos en una etapa técnica del tema, y es necesaria esa etapa. Es un poco técnica, pero digamos que queremos presentar las evidencias de que es un tema que ha sido estudiado cuidadosamente, que los textos bíblicos han sido tratados cuidadosamente, y queremos dar esa evidencia, porque si confiamos en el Señor por su palabra, pero no podemos ser descuidados en la palabra del Señor. No podemos tomar un texto e interpretarlo a nuestra conveniencia, según nuestra imaginación, sin seguir ningún tipo de regla hermenéutica. Entonces queremos hacer lo más juiciosos posible el proceso de examen en los textos, toda vez que estamos abordando un tema no solo interesante, sino necesario para nuestra vida cristiana, de conocer nuestro enemigo, el porqué, de dónde aparece el mal, ¿no? Estamos viendo esta parte del origen del mal. Estamos apenas en la primera parte, ya este es el capítulo 3 o el capítulo 2. Estamos haciendo el refuerzo de lo que es el choque interno infinito y el acto del engendramiento. Así que no va a haber tanta explicación de mi parte, sino más bien nos concentramos en las diapositivas. Creo que ahí, según yo, está bien explicado, pero si no, usted tiene la libertad de preguntar. Arranquemos. Antes de que existiera universo o cualquier otra cosa, solo existía la esencia divina. Nada existía antes ni fuera de Él que no fuese Él, por lo que Él era y es todo. Ahí esa palabra todo con mayúscula. Todo era luz, y la luz era y es la forma del todo. La forma de Dios es una expresión que usa Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 6, hablando sobre el Hijo de Dios como imagen del Dios invisible, y dice que es en forma de Dios. La palabra forma viene del griego morfe. Ahí la tenemos, cómo se escribe en el griego y cómo se pronuncia. Y literalmente morfe significa ajuste de las partes. Pero no nos asustemos con esta palabra. Aquí, en ese texto de Filipenses 2, denota todas las características esenciales. Ojo, las características esenciales, no la esencia misma. Y denota también los atributos de Dios. Morfe representa en este sentido la manera en que las cualidades, las características eternas de Dios se han manifestado. Cualquier forma que esa automanifestación hubiera podido tomar fue poseída por Cristo, quien de esa manera existió como uno con Dios. En este universo, Dios se ha revelado a través de su Hijo, pero el Hijo ha tenido niveles de revelación. Eso lo vamos a ver más adelante, los niveles de la revelación. Así como la forma de siervo en Filipenses 2:7, que con ella se contrasta, presupone la existencia de su naturaleza humana, así la forma de Dios presupone
la naturaleza divina. En otras palabras, el Cristo encarnado tomó forma de siervo, pero eso no anuló que tuviera forma de Dios. ¿Listo? Entonces, forma de siervo, ¿a qué se refiere? A la existencia de la naturaleza humana. Y forma de Dios, ¿a qué se refiere? La existencia de la naturaleza divina. Esa luz espiritual forma el todo de la esencia divina y su gloria es luz irradiada de sí. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es una irradiación de esa luz. Claro, no es la luz infinita, es una irradiación de esa luz. Pero dentro de la creación, la intensidad de su luz es menor que la luz en su infinitud. Veamos el Salmo 104, verso 2, dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí está hablando de Dios y dice que Dios, interesante, se cubre como de luz, como si fuera una ¿qué? Vestidura. Es interesante que aquí se afirme que Dios se cubre de luz como si la luz fuera una vestidura para Él. La palabra traducida como cubrir aquí viene del hebreo atá. Así se escribe Ayin, Tet y Hei, 3 consonantes hebreas. Lo digo porque hay otra palabra que se pronuncia igual, atá, y se usa como pronombre personal tú. Como cuando se va a hablar de usted, en el hebreo se dice atá. ¿Listo? Entonces no se vaya a confundir con ese atá, porque el otro atá se escribe con otras 2 consonantes aquí. Se escribe con alef y se escribe con taf, 2 consonantes distintas pero suenan igual. ¿Listo? Bueno, pero eso es para una clase de hebreo después. Literalmente aquí la palabra atá significa envolver, con efecto de cubrir, con efecto de velar o enrollar. Y la palabra traducida como vestidura viene del hebreo salmá, literalmente capa. Es decir, que Dios usa su luz como una capa para que sirva de velo o capa que cubra algo de sí mismo. En esa luz infinita hay actividad infinita y eternal. La actividad es pura y bien definida. La definición de esa actividad se expresa en las existencias necesarias que la conforman, que son, a saber, la sustancia, que es el Padre, la expresión racional, que es el Verbo o el Hijo, y el poder o la fuerza divina, que es el Espíritu Santo. Para los hermanos que ya han estudiado el seminario, saben que nosotros no usamos la palabra personas como una expresión para la triunidad, ¿no? Que son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es una herencia que nos ha dejado el catolicismo y que dentro de la iglesia evangélica la hemos tomado. La palabra persona no está en nuestras notas, pero lo digo de paso. La palabra persona viene del griego prosopon. Y prosopon es la palabra que se traduce como máscara, porque en el teatro griego los actores se ponían máscaras y disfrazaban su voz. Es decir, el actor en el teatro griego ocultaba su verdadera identidad. Los actores de esa época no son como los de ahora. Usted puede ver a Tom Cruise en Misión Imposible y después puede ver a Tom Cruise en otra película haciendo otro papel, pero él es el mismo, ¿no? O sea, físicamente, pero el que ve la película asume que es otro personaje. Pero en el tiempo del teatro griego no era así. La palabra prosopon se pasa al latín y en el latín se dice personare o sonar distinto. Entonces, si decimos que Dios es una persona, porque de la triunidad el único que se hizo persona, ¿quién fue? Jesús. Pero decir que el Padre, el Espíritu Santo son personas, no vamos a satanizar la palabra tampoco, ni más faltaba. Pero si decimos que son personas, lo rebajamos a nuestra categoría, ¿verdad?
de la Trinidad, Jesús, el Verbo, el Hijo, fue el que vino y tomó carne, naturaleza humana, entonces se hizo persona. Nosotros usamos aquí existencias necesarias. La Trinidad, o sea, la esencia divina, está formada por tres existencias necesarias: la sustancia, la expresión racional y el poder o la fuerza divina. ¿Listo? Que luego se nos revela como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa autoexpresión hace que la luz infinita tenga definición. El que se pueda definir hace que Dios sea un todo infinito, eternalmente activo y constante en sí mismo, y en sí mismo se expresa haciéndose automanifestante. Eso ocurre en Dios, en la esencia divina. Es una operación interna de Dios, ocurre en sí mismo. Es una automanifestación. El Padre irradia al Hijo, el Hijo irradia al Padre, ambos se irradian en el mismo Espíritu, para poner otros términos. Nada existía fuera de Dios, solo era Dios. Él era la única existencia posible y en Él estaba toda la demás existencia posible. De modo que si algo existe aparte de Él, fue porque provino de Él. Debido a que nada puede existir fuera de Dios, porque Dios lo llena todo, siendo Él mismo todo, y debido a que el todo no se puede mover, porque no existe un lugar más grande que Él, y si lo que quería era crear, se vio, entre comillas, obligado a hacer sitio o espacio al universo en una zona de sí mismo, en su propia interioridad. Una especie de espacio del que Él se retiró a fin de volver a ese espacio en el acto de la creación y posteriormente de revelación. Por lo tanto, Dios no tuvo el propósito de crear el universo solo para crear, sino también para revelarse, para darse a conocer, para que las criaturas y la creación reconociera a Dios. Eso es importante. En Dios, para que el autorrepliegue pudiera ser posible, y ya que Dios en su esencia infinita es automanifestante o autoirradiante, y por tanto desde el nivel absoluto se debía producir algo así como un choque radioactivo de frecuencias vibracionales infinitas. Recuérdese que hablamos en términos espirituales. Lo espiritual es la raíz de toda la realidad. Y esto hubo de ser luego de haberse determinado el plan divino para la creación. Hace 8 días vimos esas etapas. Y después de hecha la transacción en otra de las existencias necesarias de la esencia divina, al dar toda la materia prima, el Padre da toda la materia prima necesaria para lo creado, y con motivo de replegar a sí mismo la luz infinita de la esencia, lo que da lugar a la aparición de un quiebre. Este punto de quiebre se denomina emanación de primera etapa. ¿A qué nos referimos con emanación de primera etapa? Al potencial para crear la luz finita, porque esa luz es infinita, pero había potencial para crearla de forma finita. Mire lo que dice Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La pregunta: ¿quién es la palabra de Dios? Cristo, el Verbo, la palabra de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. En este universo, ¿no? En este universo, el que creó este universo fue la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque el Padre creó todo en el Hijo. Ya lo vamos a ver. Juan capítulo 1, verso 3 al 4, y después leemos el verso 9. Todas las cosas
por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Se da cuenta? Ahí habla de la luz. Y en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Cristo. Pero para que el universo pudiera ser creado por el Verbo, el Padre hubo de crear todo primeramente en el Hijo. El Padre es el creador primordial. Él, siendo la sustancia de la divinidad, es quien tiene toda la materia prima para la creación de este universo. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Note lo que está recalcado en rojo. Primero dice: en Él fueron creadas todas las cosas. No en el universo, sino en Él. El Padre creó todo en el Hijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, luego de que el Padre creó todo en el Hijo, se puede decir que por medio de Él, las cosas que hay en los cielos, aquí en el universo, las que hay en la tierra, porque la tierra queda en el universo, los cielos también, y los ángeles, aquí nombra 4 rangos de ángeles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Esos son 4 rangos de ángeles. O sea, en el mundo espiritual fue creado también, aquí en este universo, por medio de Él, de Cristo. Pero cuando se creó todo por medio de Él en este universo, todo este universo es para Él, para Cristo. Y dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este mismo argumento se presenta en Efesios 2:10. Porque somos hechura. Esa palabra hechura significa obra terminada. Somos hechura suya, o sea, de Dios, quien da el don, según el verso 8. Y dice: creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Claro, aquí está hablando del nuevo nacimiento, de la nueva criatura. Pero igual, esa recreación, si se permite la expresión, es en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto implica que la sustancia divina, o sea, el Padre, engendró su imagen en la expresión racional, o sea, en el Hijo, antes de que existiese la creación, como lo dice Salmos 2:7. Ahí está hablando Dios y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es una palabra extraña que algunos han querido pensar que ese engendramiento fue cuando Dios puso la vida humana en el vientre de María, en la vida humana de Jesús en el vientre de María. Vamos a ver. La palabra hebrea para engendré del Salmo es yelitija, de la raíz yalat. Específicamente significa mostrar linaje. No debe entenderse que esta declaración implique que originalmente el Hijo hubiese sido engendrado o creado. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La mayoría entiende que, como en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14, cuando Dios le habla a David sobre Salomón, quien edificaría el templo, ¿qué? Dice Dios a David: yo le seré a él padre. Ese él es Salomón. ¿Listo? Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Eso qué quiere decir? Es un solemne reconocimiento de esta relación. Dios diciéndole a David que Salomón sería llamado hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aquí Dios está hablando de una
relación. En ese mismo sentido, en el Salmo cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, quiere decir que el Padre tiene una relación con el Hijo. La pregunta es, ¿cuándo y por qué se da este tipo de relación en Dios entre el Padre y el Hijo, siendo que Dios es uno? Esta pregunta la formulan los unicitarios, hay que contestarla. Estrictamente hablando, la interpretación correcta de este texto en los Salmos es en el sentido de describir la inauguración de Cristo como Rey mediador, pero en ninguna manera impugna la eternal filiación de su naturaleza divina. Hechos capítulo 13 verso 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces aquí se está citando el Salmo. Es un texto del Nuevo Testamento, pero se cita el Salmo 2, ahí dice el Salmo 2. La cita de Pablo aquí no denota una aplicación del Salmo 2, verso 7. Vamos a explicar eso. O sea, no se aplica a la resurrección de Jesús, sino que la resurrección de Jesús es el evento que marcó el cumplimiento de las promesas de Dios a los padres, como Hechos 13:32 lo dice. Además, resucitar es igual a levantar, porque ambas palabras, resucitar y levantar, vienen de la misma palabra griega, anistemi. Aquí se usa en el sentido de Hechos 3:22. ¿Qué dice Hechos 3:22? Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, anistemi, profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Aquí se usa la palabra levantar para expresar su introducción al mundo como hombre, y no en el de la resurrección, como Hechos 13:34 lo dice. Vea, Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Hechos capítulo 2, verso 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, levantar, anistemi, al Cristo para que se sentara en su trono, necesariamente requiere de la resurrección, y la resurrección requiere necesariamente de la muerte. Romanos capítulo 1 verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección, anástasis, de entre los muertos. Por la resurrección, dice Pablo, fue declarado en cuanto a su naturaleza divina ser Hijo de Dios, lo que solo enseña que aquel evento manifestó una verdad ya existente. Un reconocimiento similar de su filiación se presenta en Hebreos 5:5. Hebreos 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De manera que podemos decir que hubo de ocurrir un inicio en la divinidad para que esta relación se diera. Que una de las existencias necesarias de la única esencia divina fuese engendrada por otra igual a ella.
puesto que en la eternalidad, aunque pudiera haber distinción en la triunidad infinita, está claro que no hubo tal engendramiento eternalmente. O sea, eso no era algo que estaba eternal. El engendramiento tuvo lugar en algún punto dentro de la esencia divina. Eso no fue así eternalmente. ¿Por qué fue necesario el acto del engendramiento? Porque Dios tuvo la idea de crear. ¿Listo? Como tuvo la idea de crear, se hizo necesario que el Padre engendrara su imagen en el Hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se llame en la Biblia engendramiento? Yo te engendré hoy. Pues el Padre le pasó toda la materia prima de la creación de este universo. Por eso en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Luego el Cristo, el Hijo, entra a este espacio vacío y comenzó a crear todo lo que el Padre ya había creado en Él. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Tuvimos que volverlo a decir porque no es fácil de digerir. Mire, la declaración del Salmo 2:7 es que ese acto no fue atemporal, sino que se le asignó un hoy. Yo te engendré hoy, dice el Salmo 2:7. Está ubicando el evento en la temporalidad, aunque hubo de haber ocurrido previamente del inicio del tiempo. ¿Cuándo empezó el tiempo? Cuando hubo espacio. ¿Y cuándo hubo espacio? Cuando Dios replegó su luz, cuando se creó el espacio vacío. ¿Listo? Antes de ese momento no existía el tiempo. Y el acto del engendramiento fue antes del autorrepliegue. ¿Listo? Bueno. Lo que indicaría el hoy, esa palabra hoy en el hebreo es yom. Yom, porque lo extraemos del Salmo 2:7 y así está escrito en hebreo. Y esa palabra yom es un espacio de tiempo definido por un término asociado. Es el mismo día en que se engendró la sabiduría. Para quienes crean que la sabiduría es Cristo, mencionada en Proverbios 8, 22 al 24. Vamos a leer Proverbios 8, 22 al 24. La sabiduría está hablando y dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve ¿qué? El principado. ¿Desde qué? El principio. ¿Antes de qué? De la tierra. ¿Antes de qué más? De los abismos. Fui engendrada. Ahí está hablando ¿quién? La sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Vea, 1 Corintios 1:24 nos aclara que la sabiduría es Cristo. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué más? Sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Estamos aplicando la primera regla de la hermenéutica. La Biblia se interpreta por la misma Biblia. Entonces en Proverbios 8 la sabiduría habla y dice: desde el principio yo tuve el principado, eternamente, antes de la tierra, antes de los abismos, antes de las fuentes de las aguas. Yo fui engendrada. ¿Quién está hablando? La sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Mire, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué más? Sabiduría de Dios. Bien. Ese hoy del Salmo 2, que se cita en Hebreos 1:5, que ya lo leímos, se menciona justo antes de que se diga que Dios introdujo al primogénito en el mundo. Ese primogénito es Cristo también. Por eso Él dice que Él tenía el principado, que Él tenía la primacía desde el principio, porque es primogénito, es cabeza. Todas esas palabras, hermano, permíteme, yo hago aquí un paréntesis.
Cuando tú lees la primera palabra en el Génesis, si la leyeras en el hebreo, ¿sabe cómo se lee? Bereshit. Bereshit se traduce como en el principio, ¿sí? Esa palabra Reshit tiene su raíz Rosh. Todas las palabras tienen raíces. En el español es igual. Entonces Rosh. Y Rosh es cabeza en hebreo. Entonces todas esas palabras, cabeza, principio, primogénito, principado, príncipe, todas esas palabras se le aplican a Cristo en la Biblia. Cristo es el príncipe de paz. Cristo es el principio y el final. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Listo? Primogénito, príncipe, principio, cabeza, todo viene de la misma raíz. Entonces, en Hebreos 1:5 se menciona ese hoy, se menciona justo antes de que se diga que Dios introdujo al primogénito, a Cristo, en el mundo. En Hebreos 1:6 se dice que introdujo el primogénito en el mundo, que es una referencia a la encarnación. Ahora sí, lo introdujo en el mundo, es una referencia a la encarnación. Por lo tanto, ese hoy que es anterior a la encarnación ha de ser cuando fue constituido heredero de todo y por quien asimismo Dios hizo el universo. En Hebreos 1:2. Mire, Hebreos 1:2 al 6, lo vamos a leer y vamos a digerir ese texto, ese pasaje. En el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo. Entonces ya aquí empieza a hablar del Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de algunas cosas. No, de todo. ¿Qué significa que lo constituyó heredero de todo? Que tuvo el principado eternamente, como dice Proverbios 8:22. Él tuvo el principado. Por eso es el heredero. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿A qué se refiere? Que para hacer el universo hubo de primeramente ser constituido heredero. Por eso Colosenses 1:16 dice: todo fue creado en Él. Luego dice por medio de Él. Y luego dice para Él. Si todo fue creado para Él, es porque Él es el heredero de todo eso que se creó. ¿Estamos bien? Bueno, el verso 3 dice: el cual, o sea, Cristo, el heredero de todo, siendo el resplandor. En el griego es apaugasma, que se puede traducir como relámpago, como fogonazo, ¿sí? Entonces aquí está hablando en términos de luz. Es el resplandor de su gloria. La palabra gloria es doxa en griego, y doxa significa lo que se puede mostrar. Y además de ser el resplandor de su gloria, ¿qué más es? La imagen o el carácter, la impresión, el carácter. Cuando tú oprimes la tecla en el computador o la computadora, oprimes la A y en la pantalla te va a aparecer exactamente igual, idéntica a la fuente que tú escogiste. Ejemplo, si tú escogiste The News Roman, es una fuente, ¿no? Otra fuente, Arial, ¿no? Georgia, hay otra fuente que se llama Georgia. Bueno, idéntica a esa fuente te aparece allá, porque ese es el carácter. ¿Me estoy dando a entender? El carácter. Entonces cuando dice que el Hijo es el carácter, o sea, es la imagen exacta. ¿De quién? De Dios. De Dios. Si vamos a poder ver a Dios, no lo podemos ver porque es infinito. La única forma de poderlo ver es a través de ¿quién? De Cristo. Es el carácter, la imagen. Interesante lo que sigue: imagen misma de su sustancia. Entonces ahí vemos al Padre como sustancia, o hypostasis en el griego, que significa el soporte para esta creación. Y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Listo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿De dónde es tomado esa expresión? Del Salmo 2:7. Y otra vez va a citar otra escritura. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Tomado de 2 Samuel 7:14. Palabras de Dios originalmente dichas a David y hablando sobre su hijo Salomón, pero aplicadas a Cristo, porque Cristo también es llamado el hijo de David. ¿Listo? La Biblia es hermosa, por eso a mí me apasiona. Y el verso 6: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando se encarna en María, adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso es tomado de Deuteronomio 32:43, según la Septuaginta. Esta palabra, esta señal aquí, números romanos, es la versión Septuaginta. ¿Listo? Es una versión griega del Antiguo Testamento que fue hecha en el periodo intertestamentario, es decir, más o menos en el 300, 200 antes de Cristo. Y también es tomada, adórenle los ángeles de Dios, del Salmo 97, verso 7, la segunda parte. Y eso ocurre, los evangelios dicen que cuando Jesús nace, los ángeles adoraron. En la esencia divina nada se puede ver. En la esencia, ¿listo? En la esencia, que es infinita, nada se puede ver, porque la luz infinita no se puede captar. Por eso nadie jamás ha visto a Dios. Solo dice Juan 1:18 y primera de Juan 4:12, que a Dios nadie le ha visto jamás. Su acto seminal, o sea, el engendramiento, fue para engendrar su imagen en quien nosotros conocemos como el Hijo, la otra existencia necesaria de tres de la esencia divina. Por eso San Juan capítulo 1 verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está, y esta palabra está en el griego es hoeis, literalmente siendo hacia adentro, en el seno del Padre o en la misma esencia, le ha dado a conocer. Nótese, a nadie jamás ha visto a Dios, solamente el Hijo que está. Estas palabras de Juan 1:18, ¿quién las dijo? Jesús. Jesús encarnado dice: a Dios nadie le vio jamás, solamente el Hijo que está. Entonces, si Él ya está encarnado y al mismo tiempo está en el seno del Padre, ¿qué quiere decir? Que Él no ha dejado de ser Dios, que por el hecho de estar encarnado no ha dejado de ser Dios y Dios infinito. ¿Listo? Y luego dice que le ha dado a conocer. Esta última frase revela el propósito por el cual el Padre engendra su imagen en el Hijo, para que Dios pudiera ser dado a conocer. En otras palabras, el arquetipo de la humanidad es el Hijo. Dios tomó como modelo la imagen engendrada para luego crear al ser humano. Por eso nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el vacío era necesario para que Dios pudiera ingresar a ese vacío para, número 1, crear, y número 2, para revelarse. Dios sería reconocido por su creación, y con el objeto de que en el espacio vacío que resultaría de su repliegue en sí mismo, todo lo que fuera llamado por la palabra o por la expresión racional o por el verbo o por el Hijo de Dios surgiera desde la sustancia divina al Hijo y del Hijo a la creación dentro del vacío, para que esa creación no fuera Dios, aunque surgiera a partir de Él. Porque el panteísmo, que dice que todo es Dios. El panteísmo
porque existe también el pandeísmo, con D de dado o de dedo. Está el panteísmo y el pandeísmo. El panteísmo dice: Dios es todo. El árbol es Dios, el pájaro es Dios, la cucaracha, la garrapata, todo eso es Dios. Pero el pandeísmo, el que va con D de dedo, dice que no es que todo es Dios, sino que Dios está en todo. Es diferente, pero al revés. La misma cosa, sí, pero ustedes entenderán. En segundo lugar, Colosenses capítulo 1 verso 15 al 17 enseña que el amado Hijo, del verso 13, la segunda parte, es nada menos que la imagen del Dios invisible. Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice de toda la creación, como si fuese parte de ella en calidad de criatura, la primera de todos, como afirma el arrianismo, sino que lo que Pablo afirma es que el Hijo es el primogénito de toda creación. Esa doctrina del arrianismo la siguen hoy los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hablando de Jesús, dicen: ¿Jesús es el Hijo de Dios? Contestan: sí. ¿Jesús es el Salvador? Ellos contestan: sí. ¿Pero Jesús es Dios? Ellos contestan: no. ¿Listo? Ellos no creen que Jesús sea Dios. Y esa es la doctrina arriana. Se llama así porque el primero que habló de eso fue un monje llamado Arrio. ¿Listo? Si partimos de la esencia divina infinita, ya podemos comprender que dentro de sí misma existe una unidad absoluta. Eso es lo que no entienden los unicitarios, que en la esencia divina es única, es una. Y ahí hay una unidad absoluta y su luz es simple. ¿Qué significa o qué queremos decir nosotros con que la luz es simple? Que Dios no es un ser complejo o compuesto. Allí donde no existe allí, porque no existe el espacio, Dios solo es, ya que no hay nada que exista allí como algo limitado. En la esencia infinita, su luz tiene dentro de sí misma la potencia de retirarse y hacerse finita. Es una potencia intrínseca de la misma esencia divina. Para comprender la realidad unificada del Dios infinito, debemos saber que su luz es absolutamente unificada, a pesar de las diferencias vibracionales, que no son diferencias en forma, porque no existen las formas en la esencia infinita. Cualquier forma impondría una limitación. Entonces, no podemos hacer referencia a diferencias vibracionales como diferentes entre sí, ya que esencialmente son idénticas todas en Dios. De manera que la diferenciación que podemos hacer de la esencia infinita divina es en términos vibracionales que subsisten de forma distinta, pero que conforman la unidad esencial. Hablemoslo en palabras evangélicas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. ¿Listo? El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Listo? El Hijo no es el Espíritu Santo ni el Espíritu Santo es el Hijo. Ellos, ¿por qué se diferencian? En términos de vibraciones. Vibran de forma distinta, pero ellos tres conforman esa única esencia divina. No hay dos esencias divinas, no hay tres esencias divinas, solo hay una esencia divina, y esa esencia divina es infinita. ¿Listo? Pero los que conforman esa esencia divina son tres existencias necesarias, cada una vibra en una frecuencia diferente. Vamos a decirlo así: son tres conciencias distintas. Usted y yo tenemos solo una conciencia, pero Dios tiene tres. Y cada conciencia subsiste de forma diferente. Es difícil explicarlo. Créame que si es difícil entenderlo, es más difícil explicarlo.
Estas vibraciones se diferencian en, número 1, las vibraciones de alta frecuencia que se convierten en energías expansivas, o sea, las energías del Padre. ¿Listo? Las vibraciones del Padre se convierten en energías ¿qué? Expansivas, porque son energías de alta frecuencia. ¿Listo? Número 2, las vibraciones de baja frecuencia que se convierten en energías restrictivas, o sea, las del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que controla todas las energías divinas, el que regula, el que distribuye las energías. Por ejemplo, la Biblia dice que el que da los dones es Cristo. Efesios capítulo 4. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Cristo. Pero ¿quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. Cristo los da, pero el Espíritu Santo los reparte. ¿Listo? Por eso Él funge como energía restrictiva. De hecho, para que la luz infinita no pase a este universo y nos destruya, el Espíritu Santo retiene ese límite ahí, para que la luz no pase. El Espíritu Santo es la energía restrictiva. Y tercero, las vibraciones que se convierten en una energía de estabilización entre ambas, o sea, el Hijo. Compárese Colosenses 1:17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Él es el que estabiliza toda la creación. Él es el que sostiene la creación, el que hace que la creación siga existiendo. ¿Listo? En este momento previo al autorrepliegue, acuérdense que autorrepliegue es una expresión que usamos nosotros para referirnos que la luz infinita hizo un espacio vacío, ¿listo? En donde ya no va a haber luz, cuando aún no existe el tiempo. Así que es un momento extraño dentro de la atemporalidad del Dios infinito. Las vibraciones se convierten en energías y recién pueden explotar. Esto también es extraño, pero explotan en un punto para que puedan retirarse. Sin embargo, esa primera retirada, porque hay dos, una primera retirada es para que pueda suceder el engendramiento a partir de 12 puntos del plan general. Eso ya lo vimos la semana pasada. Los que no lo hayan visto pueden ir a YouTube, ya está el video. Los 12 puntos, que es lo que Dios determinó. Esos 12 puntos tiene 2 etapas. La primera etapa tiene 5 puntos y la segunda etapa tiene 7 puntos. Estos 12 puntos son los que chocan, y esos choques producen las explosiones que producen la retirada de la luz infinita para que sea posible la creación. Esperen, capítulo 3, la emanación en el vacío y los estadios dimensionales. Vuelvo a recordar lo que hace 8 días dije. La NASA lanzó el telescopio llamado James Webb, ¿sí? Un telescopio que tiene unos espejos y tiene unas capas de oro, etcétera, y filtra la luz en varios rangos. Usted sabe que la luz, cuando se descompone la luz tiene toda una gama en rangos de colores. O sea, el arco iris, incluso los colores que no podemos ver. ¿Cuáles son los colores que no podemos ver? El ultravioleta y el infrarrojo. Y hay otras ondas de luz que no podemos ver, por ejemplo las microondas, el rayo X, etcétera. Son ondas de luz que no podemos ver. ¿Listo? Ese telescopio captura todas y cada una de esos rangos de luz y puede ver más allá de lo que cualquier telescopio jamás haya podido ver. Y lo ve en alta definición, en HD, High Definition. ¿Cierto? Y resulta que ese telescopio tiene con dolor de cabeza a los científicos, porque durante casi 100, más de 100 años, iba a decir 200, 100 años, se ha mantenido firme la teoría del Big Bang.
Y eso ahorita se descartó el Big Bang. Porque el Big Bang era una teoría que decía, los astrofísicos, al observar el universo desde aquí de la Tierra, los telescopios que tenían aquí en la Tierra, o los que tienen en la Tierra, y hay algunos telescopios que han enviado al espacio. Por ejemplo, antes de este James enviaron el Hubble, y el Hubble había capturado imágenes, pero parecía que el espacio, que el universo se estaba expandiendo. Y resulta que este telescopio ha comprobado que el universo no se está expandiendo. Que desde aquí, cuando se veía con esos otros lentes, era una ilusión óptica. Parecía que se estuviera expandiendo, pero no. Bueno, no me voy a ahondar mucho en eso. Usted puede averiguar. Hay videos por YouTube que explican eso. Hay ¿cómo se llama? Editoriales por la internet que también explican. Wikipedia explica. Usted puede leer o puede ver videos sobre eso. No voy a ahondar en eso, pero lo que quiero decir es que a mí me alegra, a mí me da gozo de que ese bendito James Webb haya puesto patas arriba la teoría del Big Bang. Porque lo que yo he explicado en el seminario y lo que lo estoy explicando ahorita otra vez aquí en esta temática, para explicar el origen del mal, todo esto lo tenemos que explicar para entender por qué el mal aparece en el universo. Encaja más con lo que James Webb está dando a conocer. Dios hizo un espacio vacío dentro de su infinitud y entró a ese espacio vacío a crear todo lo que creó, y ya. No fue una explosión que se fue ampliando, se fue expandiendo. Incluso Albert Einstein llegó a decir que puesto que el universo se estaba expandiendo, iba a llegar a un punto en donde no se iba a expandir más, sino que se iba a comprimir y todo iba a regresar inexorablemente al mismo punto donde todo empezó. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que este universo va a ser eterno y que nosotros vamos a vivir por la eternidad en este universo, y los ángeles también. Y vamos a tener asociaciones con los ángeles. Para eso necesitamos ser transformados, y tenemos que ser transformados para ser reintegrados. Eso lo dice 1 Corintios, no está en las notas, pues ya terminamos. 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 26, donde dice: y Dios será todo en todos. Para eso necesitamos nosotros ser reintegrados. Entonces todo lo que uno ve en la Biblia chocaba con la teoría del Big Bang. Por eso yo estoy contento. Contento de saber que la que tiene la razón es la palabra de Dios, de que podemos confiar en ella como palabra de Dios. Y eso hace que uno se apasione más en el estudio de la palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermanos queridos.